Ahora veremos qué hace falta para construir un pequeño sistema distribuido en Java que permita a sus aplicaciones comunicar entre ellas utilizando otra de las APIs de Socket. En este caso, el protocolo de transmisión será TCP y lo utilizaremos directamente desde nuestro sistema. Recordemos que con el Transfer Control Protocol se crea una conexión estable entre los dos extremos y sobre esta conexión se establece un canal que permite enviar un flujo de datos o bytes en las dos direcciones mientras la conexión se encuentre abierta. Este protocolo aplica una serie de controles para recuperarse de los errores que puedan ocurrir en el envío y trata de corregir problemas de pérdida, duplicación o desorden en los paquetes de datos transmitidos. Si no logra corregir el problema, al menos nos garantiza que advertirá a las aplicaciones de la situación para que éstas puedan tomar medidas. Estos controles, claro, tienen su costo y TCP puede ser más lento que UDP en la transmisión de datos. Para el envío de información, entonces, TCP construye un canal de comunicación, llamémosle sólido, y por ese canal envía al receptor los bytes que el emisor siga inyectando en el canal. Esta técnica permite que no debamos preocuparnos por el tamaño del receptáculo o el balde en nuestro ejemplo de UDP. En TCP ya no hay precisamente mensajes delimitados de manera estricta, sino pues una autopista donde circula información de tamaño arbitrario en ambas direcciones, por lo que se llama streams o flujos de datos. Si desde cualquier extremo de la conexión queremos leer lo que nos envían del otro extremo, usaremos el input stream. Si queremos enviar información al otro lado, usaremos el output stream. En TCP aplica lo que se conoce como el modelo cliente-servidor, en el cual una aplicación servidor espera pacientemente que uno o varios clientes se conecten y efectúen peticiones de trabajo o información, las cuales el servidor cumple devolviendo algún resultado al cliente. En TCP, este modelo aplica sobre todo al momento de la conexión, donde uno de los dos extremos será el servidor, el cual estará a la espera o escucha de clientes. El otro extremo será el cliente, el cual proactivamente intentará conectarse con la aplicación servidor. Una vez que la conexión se establece, ambos extremos se vuelven pares. Ambos podrán trabajar en la conexión, enviando o recibiendo información por el canal en igualdad de condiciones. Para que un cliente pueda conectarse por TCP, debe crear un objeto socket y pasarle dos parámetros. La dirección del computador servidor en la forma de una string, donde se indicará sea el nombre de la máquina o su dirección IP. Y el segundo parámetro, que será el número del puerto, donde la aplicación servidor deberá encontrarse ya escuchando o a la espera. Al efectuar la creación del socket, podrá haber una pequeña espera hasta que se intente establecer la conexión. El resultado será: si se sigue adelante normalmente, la conexión se habrá establecido y en la variable del objeto socket se encontrará una referencia a dicha conexión, a partir pues de la cual podremos controlarla. Si ocurre alguna excepción, no se pudo establecer la conexión. El socket nos permite sobre todo transmitir información entre las aplicaciones. Por ejemplo, si deseamos recibir información, usaremos el input stream o el output stream si deseamos enviar información. Finalmente, si usamos el método close, se cerrará la conexión. Hay muchas otras alternativas de uso, claro está. La aplicación que hará las veces de servidor deberá en primer lugar utilizar el objeto server-socket, al cual pasará, al momento de su creación, el número de puerto que se reservará para recibir peticiones de conexión de los clientes. En este punto,
Si el programa sigue adelante, se habrá reservado el puerto correctamente. Caso contrario, habrá alguna excepción, que generalmente suele indicar que dicho puerto ya estaba ocupado por otro programa. Ahora bien, para recibir clientes es necesario ponerse a la escucha o a la espera, para lo cual es necesario ejecutar el método accept en el server socket. En este punto, el hilo que ejecuta el accept se bloqueará hasta que llegue algún cliente. En cuanto llegue un cliente, el hilo seguirá adelante, emitiendo pues un objeto de tipo socket que referencia la conexión con dicho cliente. Este objeto socket es del mismo tipo que el recibido por el cliente, así que en este momento las condiciones entre cliente y servidor se emparejan, digamos, y ambos podrán trabajar exactamente de la misma manera. Cabe aclarar que, si el servidor desea recibir otros clientes, deberá volver a ejecutar el método accept, el cual bloqueará el hilo hasta que se establezca una nueva conexión. Si nuestra aplicación debe hacer otras cosas, además de recibir clientes, ustedes pues podrán ver la necesidad de utilizar programación concurrente. En muchas aplicaciones servidor suele haber un hilo dedicado exclusivamente a recibir clientes. Este hilo está en un lazo constante de escucha, es decir, ejecutando el accept sobre el server socket. Cuando recibe al cliente, lo más probable es que rápidamente lo entregue a otro hilo para regresar cuanto antes al método accept y evitar demoras en la recepción de otros clientes. Si cualquier extremo de la conexión, cliente o servidor, desea recibir o leer la información que le envían del otro lado, tiene que aplicar el método getInputStream sobre el socket. Esto le proporcionará un objeto de tipo InputStream, por el cual podrá leer los bytes que provienen del otro extremo con el método read, sea un uno por uno, ¿no? Byte por byte o en paquetes de bytes. Ahora, leer bytes puede ser tedioso y proclive a errores en la conversión al tipo real de la información recibida, por lo cual se suele incluir la stream dentro de algún objeto de ayuda que facilite la conversión. Para esto hay que conocer el tipo de datos que se lee, pero muy comúnmente se envían textos o strings y ayudará para ello el objeto scanner. Dentro del scanner, cada vez que ejecutemos hasNextLine, sabremos si hay potencialmente más texto que leer. Cada vez que se ejecute nextLine, el escáner procesará los bytes que sigue recibiendo por el input stream hasta encontrar el carácter de fin de línea. Transformará la cadena de bytes en una string y la entregará lista para su uso. Hay muchos objetos en Java que pueden facilitar la lectura y conversión de datos a partir de un input stream. Hay muchos objetos tipo stream en el contexto de un programa. Uno de ellos, por ejemplo, es el teclado. El teclado emite un flujo de caracteres que se puede capturar a partir del objeto system.in, que es lo que se conoce como la entrada estándar del programa Java. Para procesar esta información, podemos también utilizar un escáner, de manera muy similar a lo que hicimos con el input stream tomado del socket, ¿no? Como se ve en la diapositiva con un next line. Si se desea, en cambio, enviar o escribir información hacia el otro extremo, hay que ejecutar el método getOutputStream sobre el socket. Esto entrega un objeto de tipo OutputStream por el cual se podrán enviar bytes uno por uno o en paquetes con el método write. Para facilitar la conversión de objetos a bytes, o de bytes a objetos, perdón, más bien dicho, podemos incluir la stream en algún objeto de ayuda. Comúnmente se envía texto o strings por el canal de manera que puede ayudar el objeto printWriter
que a la base es el mismo objeto que usamos al imprimir en la consola con SystemOut.println. Hay varias formas de crear este objeto PrintWriter y hay que prestar atención pues a cómo se hace, dado que estos objetos que trabajan sobre algún output stream tienen buffers intermedios que pueden dar ciertos problemas si no se los comprende. En el primer ejemplo utilizamos dos parámetros, el output stream y el booleano true. Esto significa que no queremos que la información que vamos a enviar se acumule en el buffer. Con el true indicamos que se debe hacer flush automático y enviar inmediatamente al otro extremo, no cada vez que se hace un println, por ejemplo. Si vemos el uso alternativo, donde hay como solo parámetro el output stream, esto equivale pues a poner false en el segundo parámetro. Con esto decimos que no queremos flush automático, en cuyo caso la información se seguirá acumulando en el buffer hasta que éste se llene para recién ahí enviarse. Si quisiéramos enviar inmediatamente con esta modalidad, deberíamos hacer flush manual y ejecutar sobre el PrintWriter el método flush. Ahora bien, puede que ya no sea texto lo que vamos a transferir, en cuyo caso el escáner y el PrintWriter tal vez ya no ayudan. Lo más genérico podría ser transferir objetos, ¿no? Instancias de clases. Estos objetos que vamos a transferir pueden ser instancias de prácticamente cualquier clase Java. Para esto podemos utilizar las clases de ayuda Object Input Stream y Object Output Stream. Para evitar que al usar estos objetos tengamos un deadlock al utilizarlos, debemos cuidar de abrir primero el Object Output Stream y luego el Object Input Stream. Para enviar objetos por el socket, entonces, crearemos el Object Output Stream pasándole como parámetro el Output Stream del socket. Luego, simplemente debemos ejecutar sobre el Object Output Stream el método WriteObject, pasándole pues la instancia del objeto como parámetro. Inmediatamente ejecutaremos pues un flash y el objeto se transferirá. El proceso de convertir un objeto a bytes para pasarlo por el socket o inclusive para enviarlo a un archivo se llama serialización, y para poder serializar un objeto, su clase debe implementar la interfaz serializable, que es una interfaz sin métodos que actúa como un marcador para habilitar la serialización en los objetos de dicha clase. Para recibir los objetos por el socket al otro extremo, crearemos pues el Object Input Stream, pasándole como parámetro el Input Stream tomado del socket. Luego, ejecutaremos el método ReadObject y el hilo se bloqueará hasta que llegue un objeto. Al llegar a este objeto, lo obtendremos con el tipo genérico Object, así que deberemos hacer un casting para obtener una referencia del tipo adecuado y así poder pues manipularlo correctamente. Finalmente, destaquemos algo que ya se mencionó. Muchas operaciones de red bloquean el hilo que las ejecuta de manera indefinida hasta que llegue lo que se espera. Pueden ser clientes en un server socket o información por un input stream. Si no queremos que nuestra aplicación deje de responder a otras tareas y parezca estar colgada, necesitaremos usar programación concurrente con múltiples hilos.